podríamos afirmar que el espacio de las redes de telecomunicación es indistinguible de los cuerpos que contiene. Es un espacio donde son viables todas las coexistencias espaciales posibles, un espacio, el de las redes, y en contra de las nociones espaciales clásicas de Clarke o de Newton, que es producido por sus propios contenidos. Asimismo, podríamos decir también que el espacio de las redes sería no un contenedor de cosas, sino un conjunto de relaciones entre puntos y sitios. Incluso afirmar que las redes de telecomunicación nos están exigiendo una nueva imaginación espacial, cuya reclamación, sin embargo, partiría ya de las antiguas diatribas acerca de una filosofía del espacio frente a una filosofía del tiempo. Una reclamación esta de una filosofía del espacio frente a una filosofía del tiempo que alcanzó, como sabemos, en la obra de Michel Foucault uno de los momentos o de sus momentos más intensos. Una orientación espacial del pensamiento rehabilitada intensamente en los últimos 30 años en torno a la idea del espacio posmoderno del capitalismo global, como podemos apreciar, sobre todo en los textos de David Harvey, Edward Soja o Frederick Jameson. En su famosísimo texto Heterotopías de 1967, caracterizaba Foucault la época presente como la época del espacio, como la época de la simultaneidad, de la yuxtaposición, de lo lejano y de lo lejos, de lo disperso. Aseguraba Foucault que nuestra experiencia del mundo es menos la de una larga vida desarrollándose a través del tiempo que la de una red que conecta puntos e intersecciona con su propia madeja. Incluso para Foucault, el estructuralismo podría ser definido precisamente en términos espaciales, es decir, como el esfuerzo por establecer entre los elementos que podrían haber sido conectados en un eje temporal un ensamblaje de relaciones que las haría aparecer como un tipo de configuración. Pero volvamos de nuevo a eso a lo que antes me refería como una nueva imaginación espacial, y que no consistiría sino en enfrentarnos al pasado en nuevos términos y, como decía Lefebvre, de leer sus secretos más ocultos en la plantilla de sus estructuras espaciales: cuerpo, cosmos, ciudad, frontera, todo lo que señalaba en definitiva la intangible organización de las economías y formas lingüísticas, culturales y libidinales, lo que en última instancia no sería sino una invitación a plantear el carácter espacial de la historia. No hay que olvidar que Lefebvre definía la espacialidad capitalista como una geografía fragmentada y jerarquizada tendente a una empobrecedora homogeneización. Muchas de estas reclamaciones, no obstante, estarían claramente en contra de lo que Paul Virilio había denominado como cronopolítica informática, un término con el que diagnosticaba la desaparición del aquí por un ahora permanente, libre de dependencia alguna respecto a formas o disposiciones espaciales fijas y que ya no serían capaces de conformar ninguna estructura con capacidad de regular dinámicas esenciales de la vida social. Algo que sería especialmente visible en la nueva organización temporal y no tanto ya espacial de las ciudades. Lo que diagnosticaba Virilio era, por tanto, un progresivo proceso de urbanización del tiempo real, correlativo a una progresiva desurbanización, decía él, del espacio real. Sin embargo, no podemos olvidar que frente a este proceso, muchas de las prácticas artísticas del siglo XX, algunas de las más interesantes, fueron, por el contrario, potentes activadoras de aquella reclamación de una imaginación espacial, tratando precisamente de sustituir al concepto y práctica de actuación estética basada en el tiempo por una de índole puramente espacial. Recordemos, por ejemplo, aquellas palabras de William Burroughs, quien se refería a sí mismo como un cartógrafo, quien se refería a sí mismo como un explorador de áreas psíquicas. O las propuestas de Chris Marker, especialmente habría que decir, esos intentos, ¿no?, de transferir las regiones de la memoria en términos geográficos antes que históricos, y tal y como se revelaba en trabajos como In Memory. Sería posible incluso
Es mi opinión que de esta nueva imaginación espacial pudiéramos concebir la existencia de incluso de un cierto tipo de alegoría a la que quizá podríamos denominar horizontal y que bien podría ser considerada como la definidora de muchas de las prácticas o de las poéticas propias de la creación artística en la red y también, como no, de gran parte del arte llamado locativo al que vamos a dedicar esta sesión. Prácticas artísticas generalmente dependientes siempre de estructuras espaciales sincrónicas, de yuxtaposiciones disyuntivas, de estructuras paratácticas y en las que los desarrollos temporales no serían en ningún caso los reguladores principales de lo que la obra nos muestra o plantea. No olvidemos, de hecho, y en un nivel desde luego mucho más básico, que mucha de la experiencia cotidiana de Internet está de hecho vinculada a términos esencialmente espaciales, tanto estáticos, lugar de Internet, dominio, dirección URL, como dinámicos, navegar, surfear, enviar, reenviar, subir, bajar o descargar. Y no es casual, de hecho, que el ciberespacio fuese hace tiempo definido por William Gibson como un espacio a ser atravesado, decía él, cabalgado por el Data Cowboy. De hecho, y como característica predominante de las nuevas experiencias de los entornos digitales, podríamos hablar de la sustitución de la práctica de la visión por la más amplia y aventurada práctica de la navegación. Hoy, desde luego, muchas de las prácticas artísticas lo que tratan es precisamente de investigar no solo las posibilidades del actuar alrededor de los núcleos, puntos o nudos que conforman las estructuras espaciales y organizativas de las nuevas redes de telecomunicación, sino también en su relación con el espacio físico concreto, para investigarlo o expandirlo o aumentarlo, redefiniendo las posibles interacciones sociales y la naturaleza política de la hibridación entre lo físico y lo digital que puedan darse en él. Por otra parte, y de manera contraria a la pretensión de una total indiferenciación territorial y que teóricamente supondrían las nuevas redes de telecomunicación, con ese o con el consecuente fin de cualquier topología o lógica de la ubicación, siempre cuando hablamos de Internet, de alguna manera pensamos que estamos hablando de un fenómeno global que involucra a la totalidad. Frente a esto, digo, los sistemas de poder político, sin embargo, siguen respondiendo con el reforzamiento de la dependencia espacial en el espacio físico de sus determinaciones, ya sea en la forma de las nuevas tácticas de la división, separación u obstaculización de los desplazamientos. La táctica sigue siendo localizar y hacer política con las fronteras. De todo ello resulta que el habitar sigue siendo un habitar siempre en alguna parte de la jerarquía, por muy conectados y relacionados que a través de las redes creamos estar. Vivimos en la paradoja permanente de que en un mundo de redes e interconexiones globales el mundo físico está más dividido y separado que nunca, las fronteras son más nítidas que nunca, las migraciones son cada vez más difíciles y casi siempre sometidas a la ilegalidad y la sospecha. Por otra parte, se hace cada vez más patente que Internet tiene poco de sistema transterritorial y que también Internet se ve fuertemente condicionado por las separaciones territoriales, físicas y políticas. Ya a principios de este siglo se hizo más que obvio, diría yo, que no era lo mismo acceder a la red Internet desde un lugar u otro en el mundo. Los factores políticos condicionan tanto la libre expresión como el acceso a determinada información. Todos sabemos que siguen siendo muy numerosos los juicios y condenas a bloggers o a usuarios de redes sociales en muchos países del mundo por realizar determinadas manifestaciones de índole meramente política. Muchos también siguen denunciando algo que se viene reclamando y denunciando desde hace ya muchísimo tiempo, y es que los buscadores más empleados en Internet continúan sin encontrar los mismos resultados en unos países o en otros. Incluso algunos términos de búsqueda especialmente comprometidos no generan resultado alguno en según qué países. Y de hecho las críticas a esta territorialización política de la red, protagonizada por los más importantes buscadores de Internet, no ha dejado, como digo, de producirse en todo lo que llevamos de siglo. Y por supuesto, este obligado regreso de nuestra atención hacia el espacio físico también se ve fuertemente intensificado por el hecho de que la relación entre redes digitales y espacio físico
es cada vez más determinante en el desarrollo de las nuevas aplicaciones tecnológicas. Podremos decir incluso que la portabilidad de los medios informáticos dio hace ya casi una década por superada la fase desktop, en la que el usuario accedía a la información en el ordenador, en la computadora de casa o en el de la oficina. Hoy la información encuentra al usuario en la calle, hoy la información no se encuentra en contextos y en momentos diferentes. Por ello, inmensas posibilidades para nuevos desarrollos empresariales se han ido abriendo en torno a los servicios y aplicaciones basadas en la localización, es decir, en todos aquellos que operan con información territorial específica, como la publicidad contextual, la detección de servicios de cercanía, como restaurantes, comercios, etcétera. De hecho, ya nos estamos hoy empezando a acostumbrar a la cotidianidad del llamado spam locativo. Todo opera hoy, pues, mediante la confluencia de los principios de sincronicidad en el orden temporal y de coincidencia en el orden espacial. Está aconteciendo, podríamos decir, la más intensa relación en el campo de la tecnología entre calendariedad y cardinalidad. De hecho, todas las herramientas y aplicaciones de la web fueron poco a poco espacializándose, asumiendo una condición cartográfica, intensificando esta vinculación con el espacio físico, con el lugar y con el territorio. Por ejemplo, Twitter Vision empezó en el 2007 a geolocalizar los mensajes de Twitter, añadiendo una importante dimensión espacial a la sincronicidad propia de este sistema y abriendo todo un interesante campo de percepciones espaciales y contextuales. Por otra parte, la herramienta de laboratorio Google Trends empezó por aquellos mismos años a ofrecer datos interesantísimos sobre el origen de las búsquedas de los usuarios en Google Search, indicando con cuánta frecuencia se realizaba una determinada búsqueda en varias regiones del mundo. Y por supuesto, este emergente interés por los datos geográficos se vio fuertemente reforzado por la cada vez mayor concienciación colectiva sobre los datos medioambientales, como la contaminación o los efectos del cambio climático, así como por nuevas necesidades de información vinculada al espacio físico, como por ejemplo la trazabilidad de los productos alimenticios de consumo, es decir, el poder conocer, el que podamos conocer la ubicación y la trayectoria de un determinado producto a lo largo de la cadena de su producción, manipulación y comercialización. Ciertamente han sido enormes los avances acontecidos durante la última década en el desarrollo de aplicaciones web relacionadas con el campo de los sistemas de información geográfica. Hemos ido viendo la continua aparición de infinidad de servicios como MapQuest o Google Maps. Todo ello paralelamente a la adquisición por parte de las grandes compañías de Internet de plataformas de servicios de información geolocalizada que han ido siendo absorbidas y que ya apenas recordamos, como Keyhole, que fue adquirida por Google, Geotango, adquirida por Microsoft en el año 2005, o Bexel, también absorbida por Microsoft. Adquisiciones que demostraban el creciente interés de los usuarios de Internet por los datos e informaciones geográficas y de navegación espacial, ganando una enorme popularidad algunos geobrowsers o geonavegadores como el NASA Whirlwind que vemos en la imagen, o Google Earth, sin duda el más conocido en nuestros días, o Microsoft Live Local 3D, cuya popularidad corrió paralelamente a la proliferación inmensa de blogs y websites dedicados a estos navegadores, como por ejemplo Google Earth Blog o Google Maps Mania, entre otros muchísimos. Y dado que la mayor parte de las plataformas de geonavegación o geobrowsing ofrecieron desde sus inicios APIs para el desarrollo de servicios sobre sus propias plataformas, la creación de aplicaciones para gestionar contenidos geográficos ha sido uno de los campos de crecimiento más vertiginosos, siendo posible hablar ya en torno al año 2005 de una web geoespacial conformada por todo este tipo de aplicaciones y servicios de gestión de datos geográficos y que desde luego no ha parado de desarrollarse hasta nuestros días. En todo este desarrollo de aplicaciones y servicios no podríamos olvidar en cualquier caso la gran contribución de las herramientas de cartografía basada en estándares abiertos. Ciertamente las comunidades de geosoftware de tipo open source han sido muy activas a lo largo de la última década. Infinidad
las diversas vías de trabajo iniciadas. Open Mappers, Gmap Hackers, Terrain Mappers, GPS Mappers y un larguísimo etcétera. Fueron también muchos los servicios Open Data que, como GeoNames, conformaron enormes bases de datos geográficos disponibles para ser descargados bajo licencia Creative Commons y que los usuarios podían editar y ampliar empleando una interfaz wiki. Por otra parte, iniciativas como GeoCommons hicieron posible que cada cual pudiera generar mapas para representar geográficamente sus datos, empleando también datos e informaciones de otros muchos usuarios. Hoy, desde luego, el vincular determinados puntos geográficos con fotografías o vídeos allí tomados, datos históricos, comentarios o anécdotas personales de todo tipo, es una práctica cotidiana disponible en prácticamente todos los dispositivos móviles de comunicación. Y de hecho, cada vez se han ido haciendo más habituales las actividades de geoetiquetado, de geotagging, es decir, el asignar coordenadas espaciales a determinados archivos, como la georreferenciación de fotografías o la asignación de identificadores geográficos a textos y frases. Actividad de la georreferenciación de imágenes que empezó a hacerse posible con la aparición de las primeras cámaras de fotos con GPS incorporado. La popularización de las acciones de anotar el planeta, emergentes, como digo, en los primeros años de este siglo, han sido pues uno de los procesos más relevantes en el desarrollo de la segunda época, de la llamada segunda época de Internet, empezándose a popularizar muy pronto, allá por los primeros años de este siglo, la expresión la Tierra como escritorio universal, recuperando, como sabemos, aquella afirmación que hiciera Neil Stephenson en su obra Snowcrash en el año 1992. Ciertamente resultaba enormemente interesante la aparición en aquellos años de aplicaciones Insight, como GeoNotes, que permitían al usuario llevar la práctica del tagging al propio espacio físico, pudiendo escribir notas en el lugar en el que uno se encuentra o leerlas dejadas en ese mismo espacio por otros usuarios. Prácticas las de la georreferenciación de archivos que, en cierto modo, tratarían de elevar la localización geográfica, digamos, más allá del estatus puramente instrumental de un dato de longitud y de latitud, encauzándolo hacia el ámbito de lo existencial, hacia el lugar entendido no solo como una coordenada, como un punto en el plano o en el mapa, sino como algo que se pone en relación con las implicaciones existenciales de las personas que lo habitaron. En realidad, la web geoespacial devuelve a la geografía una profundidad, una riqueza que durante muchos años la pretensión de una objetividad descriptiva del lugar había dejado de lado. De hecho, parece inevitable hoy comparar los textos, las informaciones añadidas a las fotografías satélite del territorio con las placas, por ejemplo, que a veces se colocan en los edificios en memoria de alguien que vivió o murió allí. O comparar esas chinchetas localizadoras de los geonavegadores, por ejemplo, con aquellos miliarios o termini de las culturas antiguas y con los que se señalaban las fronteras de los territorios. Piedras que, en el caso del Imperio Romano, recordémoslo, eran santificadas por el dios Terminus, de donde proviene este nombre, y al que se le ofrecían sacrificios, introduciendo los restos del animal sacrificado en el agujero en el que luego iba clavada esta piedra identificadora del lugar y del espacio. Incluso se me ocurre que también podríamos encontrar algunas correspondencias entre esas chinchetas en los mapas digitales y las flores que muchos familiares colocan y van renovando cada cierto tiempo en los lugares en donde se han producido accidentes automovilísticos con víctimas, una tradición todavía muy común hoy en España. O con esa otra modalidad de lo mismo, que es la de colocar siluetas allí donde se produjo alguna víctima en la carretera, como se muestra en esta imagen tomada hace algún tiempo en una carretera francesa, en donde este tipo de prácticas era muy habitual. O comparar esas chinchetas con las prácticas del Urban Markup, por ejemplo, practicado por infinidad de personas y por muy diversos motivos, a veces simplemente
como forma de indicación de tuberías o cableado que ha de ser reparado, pero que en todo caso se trata de información que se va añadiendo, información a veces enormemente críptica, que se va incorporando a través de marcas en determinados espacios y zonas de la ciudad. Y de hecho no dejan de ser curiosas las diferentes tematizaciones creativas de estos tipos de señalización digital que muchos artistas y también publicistas han materializado, ubicándolos en los espacios de plazas y calles, como esta intervención de Alan Warhol. Una humorística hibridación de lo digital y del espacio real. En todo caso, ha sido la conformación de contenidos mediáticos participativos basados en la notación espacial donde probablemente más aportaciones de interés haya habido hasta ahora. Un buen ejemplo, desde luego, sería este proyecto Urban Tapestries del colectivo Proboscis, un proyecto entre los muchos que podremos mencionar aquí, a caballo entre el arte contextual y la antropología urbana digital. Desarrollado en la ciudad de Londres, consistió en un proyecto articulado que se articulaba mediante la combinación de tecnologías móviles, internet y sistemas de información geográfica, y que permitía a los participantes asociar contenidos como una historia, un archivo de audio, una imagen a una localización concreta, pudiendo ser luego recibidos estos archivos por otros usuarios. Se trataba de generar de alguna manera una acumulación abierta siempre a nuevas incorporaciones de capas de información, de estratos de datos vinculados a un lugar específico de la ciudad. Estos elementos informativos, estos rastros lingüísticos vivenciales de presencias humanas, hacían que el conocimiento de la identidad y de las especificidades del lugar se abriesen a un saber profundamente íntimo. Este inmenso almacén de historias locales, de experiencias personales, localizadas espacialmente, permitía redescubrir el espacio físico de calles y plazas, navegando simultáneamente por un sinfín de experiencias y comentarios que alguien asoció a cada uno de esos espacios, llenándolos de nuevas connotaciones, de nuevas vivencias. Poniendo en conexión lo espacial con lo social, la localización con el lenguaje, el proyecto sería, pienso, un buen ejemplo de las ya diversas tentativas de profundizar en el concepto de conocimiento social, en el que la experiencia de un lugar se abre a múltiples narrativas, a infinitas observaciones particulares. Proyectos todos estos centrados en medios locativos, en located media, terminó ya muy en boga en los primeros años de este siglo y que de hecho ha sido muy común en sus múltiples derivaciones, como es por ejemplo el término arte locativo, término que habitualmente para referirnos a todas las prácticas artísticas que hacen uso de este tipo de tecnologías y dispositivos de localización. El arte locativo, en definitiva, recuperaría así una problemática ya muy antigua: cómo diseñar formas para la interacción creativa entre el espacio físico y el espacio de los datos, o en otras palabras, cómo lo virtual remodela o puede reconfigurar lo físico. La cuestión sería tematizar hasta qué punto la información contextualizada, el suplementar la localización con documentos de experiencias allí vividas, puede recrear o puede llegar a recrear esos lugares, transformándolos esencialmente. Desde luego, antecedentes de esta relación entre espacio físico e información podemos encontrarlos, desde luego, mucho antes de Internet y mucho antes de la expansión de los medios portátiles, de los dispositivos portátiles de comunicación interpersonal. Y seguramente los podemos encontrar sobre todo en esa idea de una arquitectura sin características, irónicamente imaginada por Robert Venturi y Dennis Scott Brown, cuando proclamaban aquello de que viva la fachada como pantalla de ordenador, una idea expandida desde luego en las obras de muchos otros autores y colectivos, como en esta que vemos en la imagen, una obra de Realities United, por ejemplo, o en los trabajos de Tantieri, o en la arquitectura interactiva de Christian Moller, entre otros muchísimos ejemplos. Y quizá del interés puesto precisamente en estas imbricaciones se explique el recurrente uso de la imagen de la cinta de Moebius como forma de representación de la compleja relación entre los mundos virtuales de la información digital y el mundo físico que es
la propia de nuestro tiempo. A través de todo tipo de tecnologías locativas, móviles e inalámbricas, las manifestaciones de arte, manifestaciones artísticas y de juego experimental locativo habrían tratado de reconfigurar puntualmente los contextos físicos, espaciales de la comunicación y de las interacciones entre las personas, siendo una de sus más importantes intenciones el hacer suyo, reformulándolo, el papel de mediación entre conocimiento y experiencia que hasta nuestra época había sido coto exclusivo de la arquitectura y del urbanismo. De esta forma, en torno a estrategias de mapeado, geoanotación, movilidad y juegos de realidad mezclada o mixed reality, se han ido desarrollando una serie de poéticas de la localización de muy diversa índole, exploratorias del contexto espacial, geográfico, territorial y de las posibilidades de interacción social que ofrecen en una siempre compleja y diversa negociación de las situaciones on y offline. Y por supuesto, también debemos reconocer las grandes posibilidades abiertas por las tecnologías de la realidad aumentada para generar intradiscursos alternativos, por ejemplo, a las instituciones artísticas, como se hizo evidente en el pabellón invisible, una propuesta de realidad aumentada que intervenía el área del Giardini de la Bienal de Venecia del 2011. Con este sistema, cualquier visitante de la Bienal que dispusiese de un iPhone o cualquier otro terminal con el sistema Android podía ver en su pantalla la obra de una nutrida selección de artistas, comisariada por Simona Lodi y Les Liens Invisibles, y que de muy diversas maneras reinterpretaban el espacio físico de la propia Bienal. Planteamientos que en muchos casos quizá podríamos relacionar con el término topocritical artwork u obra de arte topocrítica. Algo de extremo interés es cómo en la mayor parte de las propuestas de arte y juego experimental locativo el concepto de movilidad reaparece como algo esencial. Y de hecho podremos caracterizar a muchas de estas propuestas como integrantes de una nueva estética del desplazamiento y de la circulación. Pues ciertamente son muchas las prácticas de arte de localización basadas en una vuelta a la narración como viaje, o al viaje como organizador y estructura de la narración, o a las diversas formas de vagabundeo y de trayecto, y entre las que las metáforas relativas al éxodo o a los fenómenos actuales de migración se hacen recurrentes. Es inevitable, por tanto, que al hablar de arte locativo volvamos a reactivar, volvamos a recordar muchos de los presupuestos de las prácticas artísticas más directamente vinculadas a las prácticas espaciales y localizadas de décadas atrás, como el land art, las intervenciones y acciones insight en general, sin olvidar, por supuesto, todo lo que ha tenido que ver con las prácticas artísticas vinculadas a la movilidad, y a la circulación y a los actos de caminar como experiencia crítica e introspectiva en torno al espacio en las propuestas de Richard Long, Vito Acconci, o a las iniciativas o a las propuestas de narcoturismo de Francis Alice, por ejemplo, así como a las iniciativas también que conforman sus antecedentes, como la interminable deambulación de 4 surrealistas en una ciudad escogida al azar en 1923, o los paseos urbanos de Thomas de Quincey, o, como no, a las propuestas situacionistas en torno a la deriva y que hoy están continuamente siendo revisitadas. De hecho, muchas de las manifestaciones de arte locativo conformarían de facto nuevas psicogeografías, nuevos estudios de lo psicogeográfico, entendido este término a la manera situacionista como lo que manifiesta la acción directa del medio sobre la afectividad. Muy recordado hoy es, como digo, la ciudad desnuda de Guy Debord, un gesto de insubordinación respecto a las influencias habituales que controlan los flujos de la ciudad para reclamar una nueva organización de la vida urbana mediante el desapego del individuo respecto a ciertos comportamientos no pensados y reflexivos de la experiencia urbana. Deriva como medio para perdernos en la ciudad, para indagar la dependencia de nuestra identidad respecto a nuestra posición en el espacio, respecto a nuestra relación espacial con otros sujetos. En todo caso, no deberíamos olvidar que se considera precisamente a Thomas de Quincey el gran precursor de la deriva. Incluso puede que la hibridación entre espacio real y redes digitales
realmente nos permita de nuevo reconsiderar propuestas como aquella de Eska John, cuando solicitaba poner la topología en su camino original, decía él, el del análisis situs o situología. Y de hecho, ante muchos de los proyectos de arte locativo se nos vienen a la mente aquellos comentarios de Michel de Certeau, quien, en contraste con el voyeur de Baudelaire, prefería hablar del paseante, de aquel que conoce el espacio corporalmente. Y por supuesto, no podemos dejar de tener en cuenta que muchas de estas prácticas de arte locativo operan en muchas ocasiones en torno a los aspectos, digamos, colonizadores del viaje y de la política inherente a todo desplazamiento espacial. Un conjunto de cuestiones que fueron abordadas con gran intensidad en algunos de los más notables proyectos centrados en la relación entre geografía, política y redes, como en este titulado Border Chain Guide de Head Bunting, desarrollado entre el año 2001 y el 2011. En este proyecto, Bunting creó un website que recogía documentación muy detallada de sus caminatas junto a Cale Brandon, cruzando las fronteras de muy diversos países. Se trataba de experimentar esas líneas imaginarias sin permiso oficial alguno y nunca haciéndolo por las aduanas y puestos fronterizos. El acceso a ese website, que alberga gran cantidad de fotografías e información de estas travesías, como listas de lugares donde conseguir comida o a quién pedir ayuda en caso de que fuese necesario, está restringido. Desde Europa y América del Norte solo se puede acceder de determinadas localizaciones. El que quisiera acceder en esas zonas geográficas al website tendría que desplazarse físicamente a esos lugares, solo pudiendo conectarse desde allí. En definitiva, este proyecto de Bunting lo que venía a denunciar es cómo el habitar continúa siendo un habitar en alguna parte de la jerarquía económica y política. Por otra parte, Julian Oliver, en su proyecto Border Bumping, empleará la infraestructura de las telecomunicaciones como medio para cuestionar las fronteras físicas entre los países. En esta obra, las líneas de división política delineadas en los mapas son aquí continuamente cuestionadas en función de su discrepancia con respecto a las fronteras marcadas por el alcance de las antenas que proporcionan acceso a los diferentes proveedores de servicios de telecomunicación en unos países y en otros. Una interesante dialéctica la afrontada por Oliver entre la territorialización física y la digital, y más allá de esta, diría yo, entre los poderes políticos y los corporativos. En definitiva, muchas de estas indagaciones en torno al espacio y a las negociaciones virtual-material han revitalizado, como ya he indicado, la importancia en el pensamiento artístico de algunos términos y conceptos ya clásicos, como las heterotopías de Foucault, los no lugares de Auger, las geografías posmodernas de Edward Soya o los espacios contenedores de todos los espacios imaginados por Borges. Pero también, como no, las prácticas artísticas basadas en tecnologías de geolocalización sitúan o vuelven a situar en el centro del debate referencias tan antiguas como las artes cartográficas de Ptolomeo, los sistemas relacionales o los catasterismos de Eratóstenes o las poéticas de los mapas antropomórficos del Renacimiento. Y detengámonos ahora aquí por un momento en este grabado de un autor cuyo seudónimo era Epictonius Cosmopolites. Es decir, si lo quisiéramos traducir al castellano, algo así como habitante del mundo, ciudadano del mundo. Y en el que se funde, como vemos, el rostro, la identidad de ese bufón con el mapa del mundo. Una imagen ante la que inevitablemente deberíamos recordar de nuevo aquella sentencia de William Burroughs a la que antes aludía al principio de esta presentación. La exploración de las áreas geográficas es también la exploración de áreas psíquicas. De hecho, la frase noscete ipsum, conócete a ti mismo, que vemos en la parte superior de la imagen, es desde luego enormemente descriptiva de esta afirmación. Por otra parte, sin embargo, sobre el arte locativo tengo también la impresión de que siempre ronda el peligro de que lo que podríamos, la amenaza que podríamos decir, ¿no? de lo que podríamos quizá denominar como el síndrome de Ersilia. Pues a veces estos proyectos de arte locativo no hacen más que provocar la misma situación que narraba Italo Calvino en la descripción de la ciudad de Ersilia que Calvino desarrolla en su texto Las ciudades invisibles.
un comentario con el que ya terminaré esta presentación. Calvino contaba que en esa ciudad, Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tendían hilos entre los ángulos de las casas, indicando las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad o representación. Cuando los hilos eran tantos que ya no se podía pasar por el medio, los habitantes decidían marcharse. Las casas se desmontaban y quedaban solo los hilos y los soportes de los hilos. Y en efecto me da la impresión de que la obsesión por evidenciar sistemas de relaciones en el espacio físico que algunos de los proyectos de arte locativo muestran podría tener, me da la impresión, repito, mucho que ver con ese efecto o con ese síndrome de Ersilia.